Hoy vamos a aprender una porción más de la palabra del Señor y por favor vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de San Mateo, vamos a buscar una porción más de la palabra del Señor para atesorarlo en nuestros corazones. Mateo capítulo 5, vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, hermanos. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para aprender un poco sobre este tema. Brillemos para Dios es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes. Brillemos para Dios. Muchos seres humanos, desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, han quedado fascinados por la brillantez que tienen las estrellas aquí en el universo. Y muchos las estudian, los examinan y los describen cómo es su funcionamiento. Así es la vida de los seres humanos, que ni por más que el ser humano ignore una estrella, tarde o temprano ve lo que brilla ya en el cielo. Los seres humanos tenemos esa experiencia por naturaleza. Y hermanos, si así son los hombres, hoy la palabra de Dios quiere enseñarnos un poco sobre este tema. Brillemos para Dios. Hay una primera verdad, vamos a basarnos en el versículo 16, cuando dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Una primera verdad que encontramos acá es que es un brillo enfrente de la humanidad. Si en la primera verdad que encontramos podemos entender que la humanidad, en la ignorancia y la maldad, era como un montón de enormes huesos muertos, listos para podrirse en condenación. Pero Jesucristo envió a sus amados discípulos para sazonarla, para que nosotros podamos ver que ellos lo podían hacerlo con sus propias vidas, pero también con sus creencias doctrinales, con el conocimiento que tenían y la gracia que viven, para poder de alguna manera tener ese brillo que Dios quiere que el mundo vea en su pueblo, en su iglesia, en sus discípulos. Y cuando podemos nosotros ver esta realidad, podemos entender que solo por la fe y el arrepentimiento, si llegan a ser regenerados, los hombres que viven en tinieblas y en oscuridad brillarán como pueblo de Dios en este mundo triste, lleno de tinieblas espiritualmente. Y hermanos, cuando nosotros aprendemos esto, brillemos para Dios. Si es un brillo enfrente de la humanidad, es lo que hay en el corazón de Dios Padre para todo creyente en Jesucristo. Que brille, pero que brille enfrente de la humanidad.
Cuando nosotros entendemos esto, vamos a entender por qué el contexto dice, el 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando la Biblia nos enfoca a esta dirección, podemos entender, mis hermanos, que luz del mundo, los discípulos de Jesús tienen la vida del reino en ellos como testimonio vivo para las personas del mundo que todavía no tienen esa luz brillante. Cada uno de nosotros podemos entender que cuando Jesús mandó a sus discípulos para que fueran la luz del mundo, les pedía que fueran como Jesús mismo, ni más ni menos. Sean como yo lo soy en el mundo. Cuando nosotros vemos estas palabras, cualquiera podrá decir, pastor, ¿y es posible? Si nosotros somos pecadores y Jesús es perfecto. Si Jesús lo dice, claro que sí. Porque es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que obra en la vida del auténtico creyente. Sabe amar, sabe brillar, sabe perdonar, sabe corregirse, sabe corregir, sabe exhortar, sabe instruir, para que pueda darse cuenta de estas grandes verdades que tenemos acá en la Biblia. Mis hermanos, cuando nosotros vemos acá, podemos ver que viene de la propia presencia de Cristo en el corazón del creyente, con lo sobrenatural que hay en su vida para que brille enfrente de la humanidad, porque la humanidad que vive en tinieblas algo se va a dar cuenta de él o de ella que hay sobrenatural en su vida. Quizás una escena que nos ayuda para comprender esto es lo que le pasó al apóstol Pedro. Ni aún negando a Jesús 3 veces, ¿se acuerdan ustedes? Uno de ellos dio testimonio. Lo está negando. Tú andabas con él, lo estaba negando. Pero hay algo que sobresale en esa pequeña escena. Hasta en la voz se te conoce que eres seguidor de Cristo. Y notemos, hermanos, con todo lo que Dios hace, ni aún en medio de la flaqueza del cristiano, que a veces le cuesta someterse al nivel que Dios quiere que vivamos la vida cristiana en brillantez, para que los hombres miren lo que realmente Dios está haciendo en su Hijo, a la luz de la palabra del Señor. Una luz es algo que en primer lugar y principalmente es para que se vea, que es su propósito, para que entendamos que ese es el propósito de una luz, para que se vea. ¿Por qué creen ustedes que tienen estas lamparitas acá? Para que por lo menos el pastor pueda leer bien. Ya el pastor, con sus defectos de vista, de edad, a veces le cuesta leer y se le mueve hasta la Biblia, pero la luz en algo ayuda. Y si nosotros nos ponemos a pensar de lo que es el propósito de esta luz, para que brille, es para que nosotros entendamos lo que Dios quiere para su pueblo. Brillemos para Dios. Es un brillo enfrente de la humanidad para que el mundo pueda darse cuenta que hay algo sobrenatural en la vida de los auténticos creyentes. Mis hermanos, también una luz que brilla es un guía que marca el camino y que facilita el camino. O sea que el cristiano está obligado a ser ejemplo. Esto nos ayuda a entender por qué razón tenemos la luz en el sentir natural, por qué tenemos estos hermosos focos. Pero para llevar a la reflexión, el Señor le está enseñando al pueblo cristiano. Una luz que brilla es una guía que marca el camino. Nos ayuda a recordar que nosotros debemos de ser guías. Y aunque a veces nos equivoquemos, a veces por descuidar nuestra oración o nuestra relación con Dios o nuestra devoción y pasión por la palabra de Dios, nos equivoquemos, pero recordemos que en la palabra de Dios está Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es perfecto y que nos ayuda a recordar que su palabra es perfecta, para ayudar, para guiar, para poder nosotros guiar a aquel que de alguna manera se sale del camino correcto.
pero también para aquellos quienes no han entendido quién es Jesucristo, para que aprendan a tener su fe en Él y puedan arrepentirse de sus pecados. Pero necesitamos que los creyentes entiendan que Dios los llamó para ser guías. Guías. Cuando nosotros perdemos ese horizonte y creemos que nuestra responsabilidad cristiana solo es de venir al templo 1 hora y 2 horas de culto, nos metemos a problemas porque hay inestabilidad en nuestra vida cristiana. Hermanos, tenemos que entender que también una luz brillante es una advertencia para los peligros en que puede caer el hombre espiritualmente, ya siendo creyente, pero también predicar una verdad para que entienda la humanidad lo que la Escritura dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y para poder entender eso, Dios quiere que nosotros brillemos para que podamos nosotros ser guía, para que nosotros advirtamos de peligro lo que hay para la humanidad si no tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y quiero llevarles a la otra pequeña fracción bíblica, porque estamos en Mateo capítulo 5. Y Mateo capítulo 5, entonces en su versículo 16 estuvimos aprendiendo un poco sobre esta primera fracción que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero hay una segunda fracción bíblica que dice de esta manera: para que vean vuestras buenas obras. Aprendamos esta otra segunda fracción: para que vean vuestras buenas obras. Hermanos, brillemos para Dios. También es un brillo para que contemple la humanidad. Miren el propósito, hermanos, que Dios nos lleva a la reflexión para entender que si es un brillo para que contemple la humanidad, Dios quiere que el mundo se dé cuenta para qué está su iglesia. Dios quiere que el mundo se dé cuenta qué de especial hay en este pueblo llamado pueblo de Dios. Dios quiere que el mundo pueda contemplar lo hermoso de la gracia de Dios en la vida de su pueblo. Dios quiere que el mundo pueda ver en su pueblo si en realidad la misericordia de Dios es una misericordia que se ha visto en la vida de este hombre que ahora ya conoce a Jesús como Señor y Salvador. Hermanos, nuestra luz debe brillar haciendo buenas obras tales que los hombres puedan verlas. La gente tiene que ver nuestras buenas obras, y para entender esto, en griego hay 2 palabras para la palabra bueno. Y para entender esto, aquí la palabra que se describe como bueno, hay 2 formas de verlo. Hay una forma que lo encontramos de esta manera: agathos, que significa y define la calidad de una cosa buena. Este es el primer sentir de esta palabra en la estructura gramatical griega. Pero también está la otra palabra que tiene que ver con la palabra buena también, que es kalos. Y esta palabra kalos quiere decir que una cosa no solo es buena, sino también hermosa y atractiva. Hermosa y atractiva, no solo es buena, hermosa y atractiva. Esto es lo que Jesús está usando acá en esta porción bíblica. Y lo está usando de esta manera para que entendamos, mis hermanos, lo que acá quiere decir, lo que Dios nos quiere enseñar. Brillando para Dios es un brillo para que contemple la humanidad. Nos ayuda a entender que no solo es buena, sino también atractiva, y que Dios quiere que la gente vea que este hombre nuevo, regenerado, alcanzado por la gracia de Dios, no solo es bueno, sino atractivo. Hay algo que le hace atraer, porque puede tener quizás ciertos defectos, pero se dan cuenta que hay algo en él o en ella. Y esto es lo que nos ayuda para aprender de la palabra del Señor. Mis hermanos, este es el encanto de la bondad cristiana en medio de un mundo
lleno de tinieblas. La tragedia de mucho de lo que se considera bueno es que tiene un elemento de dureza y de frialdad y de austeridad. Hay una bondad que atrae, una bondad que repele. Hay un cierto encanto en la verdadera bondad cristiana que lo hace encantadora para que el cristiano aprenda de su responsabilidad delante de Dios, para que entienda que es un brillo, para que contemple la humanidad. Dios tiene un propósito para su pueblo, para sus hijos, discípulos. Si un hombre puede adoptar la confesión de Cristo y sin embargo permanece sin gracia, ninguna otra doctrina, ningún otro medio de lo que hace provechoso y lejos de lo que contemple la humanidad será una falsedad, aun estando dentro de una iglesia como cristiano falso o aparente. Recordemos a Judas. Judas tuvo el privilegio de ver milagros, ver sanidades, tuvo el privilegio de enseñar, de predicar, de tener al maestro perfecto. Judas tuvo lo mejor de lo mejor, pero salió a luz que era un traidor. Salió a luz que no le importa la verdad, no le importa quién es Jesucristo, y lo vendió. Y de esa manera podemos ver que ni aun que Pedro tenía su flaqueza, pero era auténtico, era discípulo auténtico de Cristo. Pero podemos ver a Judas que también se movía y estaba dentro de ese grupo de 12, pero salió a luz que era un falso. Y esto es lo que aquí nos lleva a esta reflexión para comprender, mis hermanos, que brillemos para Dios es un brillo para que contemple la humanidad. Están los auténticos y pueden salir algunos falsos. En otras palabras, nada bueno se puede contemplar en él espiritualmente, solo superficial y temporal, porque su fe no es auténticamente en Cristo Jesús. Y cuando nosotros vemos lo que acá sucede, podemos nosotros hacer reflexión. Nuestra luz debe brillar haciendo buenas obras, tales que los hombres puedan verlas para ser contempladas, admiradas por el mundo, por la gracia penetrante y la operación divina que fue hecha en él en el momento de su conversión y en su caminar, Dios obrando a través de él, porque lo bueno que se ve en un creyente no viene de él, sino viene como fruto de la fe en Cristo, viene como obra sobrenatural de Cristo en la vida del creyente. Y entonces la palabra del Señor nos ayuda para ir aprendiendo esto. Brillemos para Dios. Es un brillo para que contemple la humanidad. A veces el cristiano se esconde del mundo, no quiere que lo contemplen. El cristiano es tentado a vivir como vivieron ciertos grupos sectarios, siglo II, III, IV, y se fueron a vivir a las montañas porque decían: hay mucho pecado en el mundo y allá pues no vamos a pecar contra Dios, nos vamos a las montañas. Esos conceptos no son bíblicos. No, hermano. El pecado, donde está presente, es en el corazón del hombre, de la mujer, más allá de su vecino. No le eche la culpa al vecino, está dentro del mismo corazón del hombre. Y de eso no puede huir el hombre. Para que entendamos que nuestra responsabilidad delante de Dios es entender lo que Cristo hace en la vida del nuevo hombre, en el hombre de fe arrepentido a los pies de Cristo, pero con el propósito que es un brillo para que contemple la humanidad. Tenemos que ser carta abierta. Cuando nosotros vamos a preguntar a los vecinos: ¿cómo es fulano? ¿Cómo es sutano? ¿Cómo es mengano? Es posible que le digan: es muy bueno tal cristiano, tal líder, tal diácono, tal persona, tiene sus defectos por ahí, pero por regla general hay muchas cosas bonitas de él o de ella.
Si preguntan a los vecinos, el pastor, más de alguien, sí tiene su defecto. Se le olvidó saludar, se le olvidó decir buenos días, o algo le van a sacar mal que no está en un orden normal en la estructura social. Ni siquiera sabe dar qué buenos días o buenas tardes. Algo de eso puede hablar la humanidad, los que no son creyentes. Algo defectuoso pueden sacar de nosotros, pero ni aún con todo eso. El Señor dice, yo entiendo sus flaquezas, pero tienen que entender que mi propósito es que ustedes entiendan que es un brillo para que contemple la humanidad, que seamos carta abierta. Ser carta abierta es bueno, es ser sincero con el vecino, para que el vecino vea lo que Dios está haciendo en mi vida. Y quiero terminar con la última sección, por favor, del texto bíblico. Estamos en Mateo 5:16. La última sección dice de esta manera: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así termina el versículo. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, brillemos para Dios, también es un brillo para gloria a Dios. Así es que no nos escondamos del mundo. Vean el propósito de Dios en nosotros y se van a dar cuenta, mis hermanos, que cuando ya somos maduros y entendemos el orden bíblico es para gloria de Dios. Y esto nos ayuda a entender que el mundo verá la luz del reino a través de las buenas obras de los discípulos de Jesús. Y los creyentes actuales entenderán estas verdades. Y como resultado, el Padre que está en los cielos será glorificado. Una vida piadosa brinda testimonio convincente del poder salvador de Dios, y esto lo glorifica. Para comprender, mis hermanos, que también tenemos que notar que nuestras buenas obras deben atraer la atención, no a nosotros, sino a Dios, porque es para su gloria. No es para que nosotros nos echemos el paquete, como dicen, para que miren que yo soy bueno. O como dijo el Chapulín Colorado, síguenme los buenos. No es eso la idea. La idea es que miren que lo bonito que hay en ustedes, porque Dios lo está haciendo en usted, para que la gloria sea para Dios. O sea, en otras palabras, lo bonito en nosotros es fruto de la fe, es obra de Dios en nosotros, para que sea para gloria de Dios. Mis hermanos, también nosotros como cristianos, la bondad que es consciente, que llama la atención a sí misma, no es la bondad cristiana, no glorifica a Dios, porque esto solo glorifica al hombre humano. Las cosas tenemos que hacerlos no para que nos digan que somos buenos, sino para que digan que Dios es bueno. No para que seamos fanfarrones, vanidosos, quitándole la gloria a Dios. No, sino para ser humildes. Cuando alguien vea algo bonito, hermoso en usted, usted diga, es Dios el que está haciendo esto en mí, no soy yo. Yo tiendo a hacer lo malo, pero Dios, por el poder de su Santo Espíritu, el poder de su palabra, está obrando en mí para que yo pueda crecer espiritualmente. Y esto glorifica a Dios, porque toda gloria debe de ser para Dios y nada para nosotros, nada para el pastor, nada para los diáconos, nada para los líderes, nada para ningún ministerio, todo es para Dios. Mis hermanos, el cristiano no piensa nunca en lo que él ha hecho, sino en lo que Dios le ha capacitado para hacer, y esto es el orden que glorifica a Dios. Nunca trata de atraer las miradas de la gente, sino siempre en dirigirlas a Dios para gloria de Dios. Si entendemos este orden bíblico, podemos nosotros aprender grandes verdades. Mientras las personas estén pensando en las alabanzas propias, las gracias y el prestigio que obtendrán por lo que han hecho, no han empezado todavía a recorrer el camino de vida cristiana,
sino de una falsedad religiosa humana, porque no entienden que la gloria es todo para Dios. Lo que hay entre Dios y nuestras almas debe de ser guardados para nosotros mismos, pero lo que de sí mismos queda abierto al público, a la vista de los hombres, debemos procurar que sea conforme a nuestra profesión de fe, que sea encomiable, y debemos aprender a apuntar todo para la gloria de Dios. Estas son las verdades bíblicas. Y cuando nosotros aprendemos estas verdades bíblicas, podemos nosotros entonces darnos cuenta de que cuando la palabra de Dios nos enseña, brillemos para Dios. Qué hermoso, brillemos para Dios. Pero hemos aprendido tres verdades: que es un brillo enfrente de la humanidad, también es un brillo para que contemple la humanidad, pero también es un brillo para glorificar a Dios, para que toda gloria, toda honra sea para Él y nada para nosotros. Si esto es el orden bíblico, que la gloria y la honra sea para Dios y nosotros vivamos para su gloria. Que el Señor les bendiga, hermanos.